Saludos amigos y bienvenidos a su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las enfermedades de las glándulas endocrinas constituyen un capítulo importante de la medicina. Después de la diabetes, las patologías de la tiroides son las más frecuentes en nuestros días. Esta tarde aprenderemos lo más importante de ellas. Acompáñenos. Nuestro invitado es el doctor José Rafael Ruiz Abraham, especialista y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romárico Oro de nuestra ciudad, a quien ya damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Yorica. Qué placer reencontrarnos. Doctor, antes de adentrarnos en el tema, nos gustaría que nos explicara brevemente cuál es el papel de la glándula tiroides en el organismo. Bueno, la glándula tiroides es un órgano secretor endocrino sin el cual no fuera posible la vida. La tiroides se sitúa en la cara anterior del cuello. Es una glándula que tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo, y una zona de unión o istmo. Se ubica por encima del cartílago cricoides de la laringe. Esta glándula produce dos hormonas fundamentales, la triyododironina y la tiroxina. Ambas tienen más o menos la misma función. Es tan vital para la vida que no se concibe el funcionamiento del organismo sin la presencia de estas hormonas. Ahora bien, para el funcionamiento del tiroides se requiere también del control de la TSH, que es una hormona que se produce en la glándula hipófisis, en la base del cráneo, que es quien controla la utilidad de la secreción hormonal tiroidea. Es bueno saber que las hormonas tiroideas son las que propician todo el metabolismo celular, o sea, toda la energía que producen las células del cuerpo se hace mediante la presencia de estas hormonas. Y sobre todo en la infancia es la responsable del desarrollo de los órganos del cuerpo, de otras glándulas endocrinas y del crecimiento y desarrollo del niño. O sea, que en resumen, el funcionamiento del organismo depende en gran medida de la presencia de estas hormonas producidas por la glándula tiroidea. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que afectan a esta glándula, doctor? Como todos los órganos, Yoriuska, la tiroides puede sufrir varias afectaciones, tanto en su estructura como en su funcionamiento. Cuando se daña la estructura puede ser a expensas de nódulos, de quistes o de procesos inflamatorios difusos de la glándula, las llamadas tiroiditis, que son los que fundamentalmente pueden dañar la anatomía de la glándula. Y desde el punto de vista del funcionamiento, sobre todo hay dos patologías fundamentales a expensas del daño que sufre la tiroides. La primera es el déficit de estas hormonas, lo que corresponde al hipotiroidismo. Y cuando las hormonas se producen en una cantidad por encima de la que se necesitan, pues estamos frente a una hiperfunción tiroidea o hipertiroidismo, sea por una razón o por otra. La glándula tiroides con frecuencia sufre un aumento de tamaño, o sea, incrementa el volumen de la glándula. A eso se le llama bocio. O sea, el bocio no indica un tipo concreto de alteración tiroidea, sino simplemente se refiere al aumento de tamaño. Puede haber bocio con un funcionamiento por debajo de lo normal, puede haber bocio con un funcionamiento normal y puede haber un bocio tiroideo con un exceso de funcionamiento, o sea que es referido al tamaño de la glándula. ¿Cómo el médico puede establecer el diagnóstico de una enfermedad tiroidea? Bueno, ante todo el especialista debe conocer los síntomas que se presentan en estos enfermos. Y por otra parte, debe realizar un interrogatorio minucioso y un examen físico de la zona y en general encaminado a encontrar huellas de trastornos del funcionamiento de la glándula. Ambos procedimientos, tanto el interrogatorio como el examen físico, pueden aportar al médico elementos de sospecha para encaminar las investigaciones necesarias y determinar si en realidad hay un daño en el funcionamiento
de la glándula tiroides. Es importante, primeramente, tener esos datos en el poder del especialista para entonces, cuando hay alguna duda o cuando la sospecha es importante, pues indicar los estudios complementarios que confirmarían la suposición del diagnóstico. Doctor, ¿cuáles son los síntomas más importantes para pensar en un fallo funcional tiroideo? No siempre es fácil reunir todos los signos y los síntomas que nos permitan hacer un diagnóstico exacto de una enfermedad de tiroides, porque muchos de estos síntomas son generales y lo otro es que se manifiestan diferentes en cada paciente. O sea, no todos los pacientes tienen todos los síntomas. Por eso te propongo, Lariusca, ver en pantalla los síntomas específicos del hipotiroidismo y del hipertiroidismo, que son los dos extremos del fallo funcional tiroideo. Signos y síntomas más frecuentes del hipotiroidismo: cansancio fácil, apatía mental que puede llegar a la depresión, aumento moderado de peso, piel seca, fría y caída del cabello, sobre todo a nivel de las cejas, voz gruesa o ronquera. Por otra parte, los signos y síntomas más frecuentes en el hipertiroidismo los tenemos de la siguiente forma. En primer lugar, son personas hiperactivas y ansiosas. Con frecuencia hay pérdida de peso. La piel es predominantemente húmeda y caliente. Los globos oculares pueden estar dirigidos hacia afuera, o sea, salientes, que se llama en medicina el exoftalmos. Y la tendencia a la taquicardia y el temblor es mucho más frecuente en este tipo de enfermedad. Es bueno saber, Lariusca, que en ambos extremos de estas enfermedades pueden aparecer trastornos en la esfera sexual, o sea, frigidez en la mujer, trastornos en la menstruación, dificultades para la fertilidad, y en el hombre, pues la impotencia, que es una manifestación de insuficiencia sexual masculina. O sea que en ambos casos se pueden ver estos síntomas. Doctor, usted nos comentaba que muchas veces se necesitan realizar varios estudios para verificar las sospechas del médico. ¿Cuáles son esos estudios? Bueno, ciertamente, Lariusca, no siempre basta con los síntomas, no siempre basta con los hallazgos del examen físico para precisar el diagnóstico. O sea que los estudios complementarios también juegan su papel importante en las enfermedades del tiroides y son necesarios para puntualizar qué tipo de enfermedad estamos presenciando. Para precisar cambios estructurales en la glándula, o sea, cambios anatómicos en la glándula, tenemos un estudio sencillo, rápido y fácil de hacer, que es el ultrasonido de tiroides. En el ultrasonido de glándula tiroides podemos ver cuando existen nódulos, cuando existen quistes o cuando hay un aumento o cambios en el tamaño o la consistencia de la glándula. Eso que nos permite determinar el ultrasonido. No nos permite ir más allá. Cuando se sospechan cambios funcionales, o sea, cuando hay un deterioro en el funcionamiento de la glándula, ya son otros estudios los que nos permiten llegar al diagnóstico. Y entre ellos tenemos la dosificación de TSH, de T3 y de T4, que son las hormonas tiroideas. Dosificando estas hormonas, podemos saber en realidad cuál de los trastornos tiroideos es el que está causando los síntomas. Existen otros más sofisticados, como la biopsia de tiroides, como la captación de yodo, los gammagramas o gammagrafía de tiroides, que son estudios más sofisticados de medicina nuclear que se hacen en determinados casos. Doctor, ¿es imprescindible la realización de los estudios hormonales de TSH, T3 y T4 para definir el funcionamiento de la glándula? Es interesante, Lariusca, lo que tú preguntas, porque hay personas que creen o confunden el objetivo de los estudios. Por ejemplo, con el ultrasonido, lo único que podemos saber es que en la glándula existe un nódulo, existe un quiste o está incrementada la fibrosis de la glándula, o sea, la consistencia. Fuera de ahí no nos da otra información. Sin embargo, para poder saber si la glándula está funcionando mal, aunque tenga una estructura aparentemente normal, hay que hacer la dosificación de las hormonas TSH, T3 y T4. La dosificación de TSH, T3 y T4 no solamente nos dice cuando hay un fallo en el funcionamiento de la glándula,
si no es capaz de indicarle al médico qué tipo de hipotiroidismo está presente en el paciente, si es un hipotiroidismo primario, si es secundario, si es terciario. O sea que la importancia de esta dosificación de hormonas para la patología del tiroides es vital. Sabemos que muchas veces no existen los reactivos para hacer esa prueba y por tanto eso obliga al médico a aumentar el examen físico, el interrogatorio, porque muchas veces hay que poner tratamiento sin tener una certeza. Por eso es tan importante saber la utilidad de cada estudio. Doctor, lamentablemente ya no queda tiempo para más. Gracias por habernos acompañado. Un placer, Reyes. A ustedes, mis amigos de siempre, la invitación es para que nos acompañe dentro de 15 días y juntos compartir interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.